Hola, ¿qué tal? Yo soy Romina Reyes y bienvenidos a Psicologeando Ando, un espacio donde exploramos la mente, las emociones y las historias que nos ayudan a entendernos mejor. Hoy tengo el honor de conversar con Julieta, una psicoterapeuta cuya experiencia, formación y sensibilidad la han llevado a acompañar a muchas personas en sus procesos de vida. En este episodio profundizaremos en su formación, en los retos que enfrentó, en los casos que más se repitan en consulta y finalmente hablaremos sobre el alcoholismo y la drogadicción como problemáticas sociales. Así que relájate, ponte cómodo y acompáñanos. Hola, yo me encuentro muy feliz y agradecida por la invitación a este proyecto estudiantil que me parece además muy interesante, que promuevan en los alumnos nuevas formas de aprender y sobre todo de relacionarse con la misma psicología y pues mientras pueda servir la información que te proporcione, pues yo estaré muy contenta y feliz de colaborar contigo. Primero que nada, muchas gracias Julieta por acompañarnos. ¿Te parece si empezamos con las preguntas? Como primer pregunta, quiero enfatizar un poco en tu formación como psicoterapeuta. Así que cuéntanos, ¿cómo inició tu camino dentro de la psicoterapia? Bueno, mi camino en la psicoterapia inició por un accidente muy afortunado, podría decirse. Porque yo estaba cruzando por un conflicto interno de a qué dedicarme, ya que toda mi vida me he dedicado a las ventas. Gracias a las ventas pude sacar mi carrera, mis estudios, pero ya no era algo que me llenara, no era algo que yo disfrutaba ya hacer. Sin embargo, pues tenía, como toda joven, estaba en mis 20s, eh, la incertidumbre si podría yo iniciar mi carrera de psicología a los 27, 26, 27 años, ¿no? Ya me sentía yo muy grande para iniciarla. O sea, había egresado hace algún tiempo, pero seguía dedicándome a las ventas. Entonces, inicié como un año de encuentro conmigo misma. Me dediqué como en lugar de las ventas, a hacer trabajo comunitario. Entonces estaba yo en esa época asistiendo en talleres para niños de escasos recursos, talleres de lectura, fomentando la lectura, ayudando con problemas de aprendizajes en las comunidades más marginadas de ahí donde yo vivo, en Huatulco. Y en mis ratos libres me iba yo a practicar yoga. Entonces en una de las clases de yoga me topo con una compañera que también estudió psicología y medio platicamos y me comentó que estaba estudiando una maestría en psicoterapia en Oaxaca, que estaba súper padre y que incluso una de las tareas de la maestría era asistir a una clase de yoga, ¿no? Entonces se me hizo como bastante interesante y le pedí que me pasara los datos de la escuela y pues ya, al siguiente día conseguí los datos de la escuela, me comuniqué, me atendieron súper bien, me pasaron todo el programa y entonces inicié la maestría en psicoterapia humanista y desde la clase número 1 era completamente vivencial, llevado a la experiencia, lo que para mí representaba una forma de educación completamente diferente a la que yo venía acostumbrada, como muy directiva, muy dirigida. Ahí era más bien eh, retomar la experiencia de cada alumno, verterla hacia el aprendizaje. Obviamente que sí, había muchísima teoría, muchos libros que leer, empaparme muchísimo más y pues ya lo demás es historia, ¿no? Dije, este es mi lugar, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y en ese espacio de aprendizaje y de encuentro conmigo misma, justo fue que encontré mi camino en la psicoterapia. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar esta área y dedicarte a acompañar a otras personas? Lo que me impulsó a acompañar en los procesos de desarrollo personal a otras personas fue
descubrir mi propio proceso, por supuesto, entender que el ser humano es muy complejo y que depende de muchísimos factores, muchas variables que atraviesan a cada persona, a cada ser humano, y que mirarlas con profundo respeto, amor y una escucha activa y sobre todo con muchísima responsabilidad me hizo entender que eso era un arte, ¿no? La psicoterapia es un arte de mucha destreza que se va afinando con el tiempo. ¿Por qué? Porque el acompañar a otras personas implica también hacer este acompañamiento contigo misma. ¿Qué vas sintiendo cuando acompañas a los demás? ¿Cómo te atraviesa la historia del otro? ¿Qué haces con la historia del otro? ¿Cómo pones todos tus sentidos para poder decirle las palabras correctas, las palabras precisas que la otra persona necesita escuchar? Y entiéndase, no como consejos ni sugerencias, porque los psicoterapeutas no aconsejamos ni sugerimos, solamente acompañamos en estos procesos y es como si la información que nos da nosotros la procesamos rapidísimo para poderles regresar información que a ellos les sirva para poder hacer los cambios que ellos requieren hacer fuera del consultorio. ¿Cómo describirías tu formación académica y las especialidades que has desarrollado con el tiempo? Mi formación académica la fui eligiendo de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo en la consulta. Me fui dando cuenta que estaba limitada en muchos temas y que requería capacitación constante, aunque eso nos los inculcaron muchísimo en la maestría, ¿no? Que el ser terapeutas implica elegir un camino de constante capacitación, o sea, no es como que termino la maestría y ya, sino estar en constante capacitación. Entonces yo pues llevo ya muchos años desde la maestría tomando diplomados, tomando especialidades, que la verdad pues ya no recuerdo hasta muy bien cuántas, creo que son como más de 5 diplomados y algunas especialidades entre capacitaciones en mis campos o áreas de trabajo, porque pues afortunadamente después de la maestría fueron surgiendo bastantes lugares donde yo pudiera laborar. Amplió pues obviamente mucho mi campo de trabajo. Entonces me empieza a gustar pues el tema de la justicia social, todo lo que aqueja nuestro país en referente a la violencia de género. Entonces me empiezo a capacitar muchísimo en eso, en acompañamiento a víctimas de violencia de género. Entonces ingreso también a trabajar en instituciones municipales de la mujer, que es Sin Mujeres. Trabajé 3 años. De ahí me invitan a trabajar a la Procuraduría de la Defensa y de Niños y Adolescentes, la Procuraduría de la Defensa, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, corrijo. Entonces, estar en estas áreas, pues también en las mismas instituciones te mandan a muchas capacitaciones. Entonces me empiezo a empapar mucho en los temas de violencia, primero de género, y pues también de ahí me paso a la teoría feminista. Entonces empiezo a leer muchísimo sobre feminismo. Llega la pandemia, entonces fue también, para mí representó la pandemia otra oportunidad para poderme capacitar, porque muchas escuelas y universidades empiezan a trasladarse a entornos digitales para pues poder sobrevivir, ¿no? Entonces empiezan a soltar un montón de capacitaciones. Es ahí donde, justo fue en la pandemia donde más me capacité. Tomé cursos de violencia de género, de la Secretaría de Salud, del Instituto Politécnico Nacional. También soltó una capacitación para profesionales de América Latina en temas de derechos humanos. Entonces fue un tema que me interesó también muchísimo. Y pues obviamente en el camino fui conociendo mucha gente que como yo también traían esa vocación de servicio hacia los grupos más vulnerables. Entonces ahí fui encaminando mi carrera hacia las capacitaciones de violencia de género, derechos humanos, atención a víctimas de violencia de cualquier tipo, niños y adolescentes, y
justo ahí también descubrí que otro de los grupos vulnerables son los grupos LGBTQ+. Entonces me empiezo a capacitar también en temas de diversidad sexual y de género y de perspectiva de género. Y ello me llevó, por supuesto, a capacitarme también en sexualidad. Entonces, en resumidas cuentas, me fui dando cuenta que, pues, un tema te lleva a otro y a otro, entonces tienes que irte capacitando de acuerdo a cómo quieras dirigir tu carrera. En mi caso, pues son los grupos vulnerables los que me gusta atender, ¿no? Entonces, pues me he capacitado en esas áreas. Siempre me interesó, soy psicóloga social de formación, o sea, mi primera de licenciatura es eso, entonces ahí no pude deshacerme de esta vena social, de esta visión más amplia de los problemas que aquejan a la sociedad, que es lo que me ha dado que quiera yo seguir atendiendo estos grupos. ¿Hubo algún momento clave durante tu preparación que haya marcado tu enfoque terapéutico actual? No creo que haya un momento clave para que haya elegido mi formación humanista. Desde la maestría, encontrarme con personas con un profundo sentido de responsabilidad, de misión, visión amorosa del acompañamiento. Muchos ven al humanismo como, ay, los buena onda, los super relax, ¿no? Pero formándote bien desde la teoría te das cuenta que es una responsabilidad profunda, trabajar mucho con tu congruencia, trabajar mucho con tu autenticidad, trabajar mucho con la forma en que te relacionas con el otro. Entonces, he encontrado justo en estos espacios humanistas una de mis mejores amistades, ¿no? Mi compañera le digo hermanita del alma, y pues encontrar personas así que me den un alto sentido de vida, que me den una visión de vida muy distinta, que sean congruentes con sus acciones, con sus palabras, que te demuestren que sí hay ese acompañamiento no solamente dentro de un espacio de consultorio, sino fuera de, porque al menos al ser psicoterapeuta humanista, me reconozco como una persona que ha hecho de la psicología humanista un estilo de vida, una forma de vida, no solamente una herramienta terapéutica, sino una forma de vivir. Gracias por compartir esa parte tan personal con nosotros. Ahora quiero ir a lo que muchas veces no se ve, los retos que implica formarse como psicoterapeuta. Durante tu formación, ¿cuáles fueron los retos más significativos que tuviste que afrontar, a nivel personal o académico? Durante mi formación, los retos más importantes, pues yo creo que la congruencia, el que mis profesores y maestros hicieran bastante énfasis de que tenemos que tener la teoría bien aterrizada, que no somos solamente dueños de la palabra o que vayamos a improvisar en las técnicas e intervenciones terapéuticas. Tenemos que entender la estrategia, tenemos que eh, vivirla también. O sea, es como parte del proceso de formación era ir a nuestro propio proceso obligatorio de terapia. O sea, esos 3 años de formación en la maestría, estuve en proceso terapéutico los 3 años y bueno, todas las demás formaciones que he llevado ya no han sido obligatorias, pero ir a mi proceso terapéutico para mí ya es algo que está como canasta básica, ¿no? Entender que yo no puedo llevar a otra persona a lugares en donde yo misma no me he atrevido a cruzar. Ese ha sido el reto más importante, el reconocerte humana y que no porque seas terapeuta, entonces yo ya tengo todas las respuestas en mis manos y entonces yo ya tengo que actuar con lo que yo ya sé, ¿no? O sea, eso no me exime de que me atraviesen situaciones que me puedan desajustar emocionalmente
o que me puedan llevar a alguna situación en donde realmente me vulnere emocionalmente. O sea, no, eso, muchos terapeutas, muchísimos terapeutas que yo conozco, es como que quieren llegar a eso, ¿no? O sea, a mí nada me pasa, a mí nada me altera, a mí todo, yo soy paz y amor, y entonces no se reconocen humanos, no se reconocen como personas que pueden ser alteradas, ¿no? Entonces eso ha sido para mí, ha representado el saber que soy humana, que soy vulnerable y que me pueden suceder cosas y que confío en que tengo las herramientas que he desarrollado y que ayuda a otras personas a desarrollar, y aquellas herramientas que no tenga, pues las iré a desarrollar en mis propios procesos con mi terapeuta. Entonces eso ha sido como el reto más importante, entender que el mejor terapeuta no es aquel inalterable, es aquel que se reconoce vulnerable, que trabaja sus vulnerabilidades y que pide ayuda y que pone al servicio, ¿no? O sea, que es capaz de reconocer cuando algo está mal y pedir la ayuda necesaria, acudir a su terapeuta, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido como el reto más importante, porque muchos, te repito, terapeutas en formación o ya incluso consolidados, creen que ya nada les afecta, creen que ya tienen todas las claves y que ya no pueden, nada los altera, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que ya se les infló el ego y que han dejado de tener esta visión de crecimiento. ¿Hubo alguna situación que te hiciera cuestionarte si querías continuar en esta profesión? Si es así, ¿cómo la superaste? No sé si hubo que me cuestionara sobre si quería continuar siendo terapeuta, pero sí me cuestioné si quería seguir acompañando niños, niñas y adolescentes que habían sido víctimas de abuso sexual o violaciones. O sea, todo lo que tuviera que ver con violencias hacia niños, niñas y adolescentes fue muy impactante para mí. Fue cuando trabajé en la Procuraduría. Ya llevaba yo 3 años trabajando en el Instituto Municipal de la Mujer, acompañando mujeres, específicamente víctimas de violencia. No me había tocado acompañar niños, niñas y adolescentes. Y entonces en esos lugares me tocó escuchar casos horrendos, casos terribles, que yo creo que ninguna persona debería escuchar jamás. Entonces era demasiado estrés para mí lidiar con todo eso, porque como éramos los primeros respondientes frente a estas situaciones de delito, entonces era yo la primera que me sentaba a escuchar estas infancias y narrándome cómo habían sido víctimas de abuso sexual o de violación. Y a veces pues habían cosas muy violentas, había manipulación, había control, y venía en la mayoría de los casos, si no es que en todos, de un familiar cercano. Entonces eso te atraviesa, eso yo puedo decir que hasta que te rompe. Yo vivía, o sea, yo recuerdo que pues mi jefa hasta les decía a mis compañeros, no molesten ahorita a Julieta, apóyenla con lo que necesite, échele la mano, o sea, porque yo creo que ella me veía, yo creo ya como tan harta, tan hastiada de tanta violencia, o sea, era como otro caso. Y es que hubo una temporada, fue un año, en donde llegaban al día 2, 3 casos, y yo decía, es que no puede ser, o sea, ¿cómo esto puede estar ocurriendo en el seno de la familia? ¿Cómo puede estar ocurriendo en el espacio donde se supone que deben cuidarte, que deben procurarte, ¿no? Entonces ese fue, ¿no? Donde yo ya quería soltar la toalla de ese trabajo, ya no quería seguir escuchando todas esas infancias rotas, ¿no? Porque pues yo ya llevaba bastantes años acompañando a muchas mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual, pero ahora me tocaba acompañar niñas, y entonces tenía las dos visiones, sabía lo que pasaría con esa niña en su vida adulta y todas las dificultades que iba a tener que atravesar por haber sido víctima de violencia sexual, ¿no? O sea, todos los traumas severos que arrastran las mujeres adultas, y que me tocaba también escucharlas en niñas. Entonces para mí fue muy frustrante, muy estresante.
Y fue ahí donde yo dije, no, ya no quiero seguir siendo terapeuta de víctimas de violencia, de abuso sexual en niños, ¿no? ¿Qué aprendizajes te dejaron estos retos que hoy aplicas en tu consulta o vida personal? Pues trabajar en la Procuraduría, la verdad es que me dejó muchísimo aprendizaje sobre mí misma y sobre incluso qué tan fuerte era, ¿no? Como terapeuta, porque fue ahí donde tuve que tomar terapia individual y tuve que tomar terapia grupal porque ya no era suficiente eh, el apoyo que yo tenía para todo lo que yo recibía, porque sí son cosas muy fuertes que uno recibe ahí y entonces seguir con tu vida diaria no, no era tan fácil, ¿no? O sea, llegar a mi casa y procesar lo que había escuchado, procesar los casos, la frustración, porque te da muchísima frustración e impotencia, porque además los procesos de acceso a la justicia en México son horribles, horrendos, demasiada corrupción, demasiada indiferencia. Entonces, como también acompañé en denuncias, juzgados, audiencias, este, ¿qué más? Pues sí, me las pasaba en las fiscalías, en los procesos de denuncia, me las pasaba en los juzgados, en las audiencias. Entonces, todo eso me hizo, pues, entender un poco el sistema judicial y el sistema penal que hay en México. Aprendí muchísimos términos jurídicos, me acompañé también de muchos abogados, yo preguntaba mucho, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo opera la audiencia familiar, por ejemplo? Los protocolos de denuncia, ser muy cuidadoso con visión de género, con perspectiva de género y también con perspectiva de niñez. Entonces, todo eso me sí me ayudó a consolidarme y fortalecer mis herramientas terapéuticas, lo pude notar y yo lo decía como manera de broma, pero sí era real. Es como si en 3 años yo me hubiera consolidado como una terapeuta de 10 años, porque la cantidad de casos que atendíamos y cómo teníamos que darle solución, buscar rutas alternas para ayudarles a encontrar estos accesos a justicias, incluso crear, ¿no?, nuevas rutas, porque afortunadamente tuve una jefa que también tenía esa visión de apoyo, de servicio. Entonces ella, desde su visión de abogada, ella se encargaba de moverse, de hablar con el juez, de hablar con el vicefiscal, de hacer reuniones de trabajo. Ella se encargaba incluso de estar presionando a las autoridades para hacer estas reuniones de seguridad, ¿no? Con todas las eh, ¿cómo se dice? Sí, con todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque venían, pues, autoridades federales, estatales, municipales, ¿no? Entonces, asistíamos a esas reuniones de seguridad, proponíamos rutas de seguridad, rutas de de apoyo a las víctimas, ¿no? Los protocolos, incluso creamos un protocolo que, bueno, no vio su luz porque también ahí ya no recibimos el suficiente apoyo municipal, pero eso fue lo que aprendí, ¿no? O sea, a pesar de que fue muy, una temporada de trabajo muy pesada, muy estresante, muy frustrante, también hubo muchos aprendizajes. ¿Hay algún mito sobre ser psicoterapeuta que te gustaría aclarar desde tu propia experiencia? Pues sí, como psicoterapeutas hay muchísimos mitos que la gente espera de ti un ser perfecto. Por supuesto es el mito más conocido, ¿no? Que inalterable, que tiene toda su vida organizada, que no sufre, que tiene la vida perfecta, que tiene que ser un ser de ejemplo para los demás, ¿no? Y entonces no te puedes enojar, no te puedes sentir triste, no te puedes deprimir, no te puede dar un cuadro de ansiedad. O sea, se genera esta idea, ¿no? Incluso hasta los mismos psicoterapeutas, porque he estado en algunos encuentros en donde hay unos que defienden esta idea de que sí tenemos que proyectar esa estabilidad y ese equilibrio. Y yo no estoy peleada con eso, ¿no? Sin embargo, a mí
en mi experiencia terapéutica me ha ayudado más reconocerme vulnerable, no ser como este sistema jerárquico para mis pacientes, además que desde la terapia humanista eso se quita, o sea, no hay jerarquías desde la terapia humanista, o sea, desde cuenta es el encuentro con persona a persona, en donde justo en ese espacio de encuentro, en donde yo no me pongo como un profesional, como un experto frente a mi paciente, incluso se les dice consultante, no paciente, sino como otra persona. Entonces, por eso también me gustó la terapia humanista, porque es un encuentro de persona a persona en donde lo que yo te quiero proyectar a ti como paciente es que yo también soy un ser humano, que yo también tengo mis dudas y mis miedos y todas mis emociones, pero que las pongo al servicio tuyo para que pueda acompañarte en el proceso de encontrarte a ti misma. Entonces, el mito que más cuesta derrocar sobre los psicólogos y psicólogas es que somos inalterables, ¿no? Que nada nos pasa, que nada nos atraviesa, que si viene nos sentimos mal, vamos a nuestros apuntes y los leemos y le damos una leída, ya nos sentimos bien. Pero la otra parte que creo que sí es importante mencionar es que sí tenemos un profundo conocimiento de nosotros mismos, o al menos aquellos que sí han hecho trabajo personal profundo, en donde sí, cuando nos pasan estas situaciones que nos aquejan como cualquier otro ser humano, una ruptura amorosa, una decepción, un duelo, un divorcio, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un trabajo importante, una pérdida de una propiedad, todo eso pues genera situaciones de desajuste emocional y no estamos exentos de vivirlas. Pero sí, creo que tener este profundo conocimiento, eso nos ayuda como a anclarnos más al momento presente, a confiar en nuestros recursos y a saber que será difícil de manera momentánea, pero que en algún momento podremos resolver y solucionar esa situación, ¿no? Entonces, pero eso se va dando con los años, eso se va dando, creo, con la experiencia, se va dando con el mismo proceso personal. Entonces, es un mito muy, muy conocido, pero que también creo, ¿no? Y si profundizamos un poquito más, muchos psicólogos han justo hecho que ese mito se siga extendiendo, ¿no? Al proyectar esta imagen de ser perfecto, de semidios, que nada me pasa, pues justo lo que hace es perpetuar estos mitos, ¿no? Ahora, me gustaría que nos movamos hacia el consultorio. ¿Qué es lo que más llega hoy en día? En la práctica clínica, ¿cuáles dirías que son los casos o problemáticas que más se repiten? Los casos que más se presentan en consulta es ansiedad y depresión. Ansiedad, depresión y violencia de género. Porque mayormente soy terapeuta de parejas y muchas mujeres, ¿no? Que llegan por la ruptura de su relación de pareja, entran en cuadros de depresión y de ansiedad. Ahorita, afortunadamente, y lo digo así como afortunadamente, están ya llegándose y acercándose hombres en los últimos 2 años. Realmente, casi la mayoría de mi experiencia terapéutica ha sido acompañar mujeres que son las que están como más responsables de su autocuidado personal y de buscar estos espacios de desarrollo personal, tienen más compromiso consigo mismas de buscar el apoyo necesario en la parte emocional que el varón. Pero estos últimos años, estos últimos 2 años he recibido en consulta ya más hombres, jóvenes, tengo que decirlo, no son grandes, entonces es esperanzador un poco para nuestras generaciones, pero sí para las generaciones más jóvenes, chicos jóvenes o hasta bastante jóvenes, ya están asistiendo a terapia, ¿no? Entonces eso es bueno. Y pues sí, son por temas de... Creo que el factor principal es el estrés. Estamos viviendo una sociedad muy acelerada, con demasiados estímulos visuales, sociales, auditivos, en donde jóvenes, adolescentes,
entran a este ritmo de vida tan colmado de tanta ansiedad y entonces llegan a esta creencia de que tengo que estar produciendo, tengo que estar haciendo, tengo que hacer de mi vida algo, ¿no? Entonces esa preocupación excesiva les ha generado unas cargas impresionantes a muchísimas personas, hombres y mujeres, y ya empieza también a quejar a los niños. En donde también creo que tiene que ver con, pues, la sociedad del consumo, ¿no? En donde tengo que tener, y se olvidan de tengo que ser, se olvidan de el encuentro consigo mismos, se olvidan de la calma, de la paz, de la tranquilidad, de lo que te va a llevar a la plenitud, creyendo que es el tener. Entonces, todo eso y muchas otras variables, por supuesto, están haciendo que los casos de ansiedad y depresión sean los casos principales que me llegan. ¿Qué factores crees que están influenciando para que estos casos sean tan frecuentes hoy en día? ¿Cuáles serían los factores? Yo creo que serían muchos los factores. Creo que sí tiene que ver obviamente con la familia, tiene que ver con la crianza. Eh, Vemos cada vez que pues por las demandas económicas es muy difícil que una sola persona lleve la economía familiar, entonces eh, tienen que ser las dos personas quienes salen a trabajar. Entonces, pues hay mucho ausentismo en casa. Entonces, estos niños, estas adolescencias están siendo criadas y guiadas por un dispositivo móvil, por una tablet, por la televisión. Y entonces, no hay un acompañamiento de calidad. Y entonces luego llegan y esos procesos de compensación de los padres al saber que no han estado para sus hijos o que no han podido darles tiempo de calidad, los empiezan a llenar de cosas, siendo muy permisivos. Entonces son muy permisivos, no les generan tolerancia a la frustración, no hay una cultura del esfuerzo ni de la disciplina. Esos valores ya no se los inculcan, por lo tanto, pues el mensaje que reciben estas infancias, estos jóvenes, que pues no me debo de esforzar por nada porque todo se me va a dar. Y entonces, pues así me lo han hecho creer mis padres, que todo es bien facilito. Entonces de repente se enfrentan con el mundo real, que es, pues no, la vida no es tan fácil como te la hicieron ver tus padres. Si no te esfuerzas, si no haces las cosas de manera correcta, si no generas disciplina, si no generas tolerancia a la frustración, si no generas una visión de paciencia, inclusive, te vas a quebrar a cada momento, ¿no? Te vas a romper. Y entonces es ahí donde, pues es todo un cúmulo, ¿no? Pues la crianza fallida, la sociedad del consumo, el ritmo tan acelerado que vivimos, los índices de violencia que se han disparado, ¿no? Que yo también creo que es el resultado de este ritmo de vida. Y pues entran también estos otros factores negativos, que es el alto consumo de sustancias, las adicciones, las malas compañías, la falta de presencia parental en esta educación. Entonces, por eso es que se han incrementado los casos. ¿Has notado algún patrón general en las personas que acuden a terapia? Pues hay muchos patrones, ¿no? O sea, no hay como un solo patrón que se detecta, pero uno que yo les ayudo a que superen, por ejemplo, es su red de apoyo. Personas que llegan ya en un tema de depresión profunda o de ansiedad, o sea, que ya tienen uno o varios síntomas, noto que hay mucha exclusión social, que se empiezan a retraer socialmente, que empiezo a detectar que no tienen redes de apoyo, que no hay amigos, que no hay familiares cercanos, que no tienen con quién platicar o hablar. Entonces, parte de las tareas terapéuticas y de las estrategias terapéuticas es ayudarles a consolidar su red de apoyo, entender que las redes de personas salvan vidas, nos cuidan, que el espacio terapéutico es una herramienta más, que en general lo que te va a ayudar a salir de estas situaciones
es el cultivar buenas amistades. Buenas amistades me refiero a gente que te apoye, que te escuche, que no te juzgue, que no te critique, a tener familia igual que te cuide, que te contenga, eh, que no solamente te apapache y sí, mira, vas a estar bien, sino que te dé un buen consejo, ¿no? Eso te ayuda también en tu propio desarrollo personal. Entonces, son uno de los factores que he notado mucho en estas personas que ya vienen con un tema de depresión más grave o de ansiedad, es que tienen casi nulos sus redes de apoyo. ¿Qué recomendarías a alguien que se identifica con estas problemáticas, pero aún no se atreve a pedir ayuda? ¿Qué recomendaría? Uno, que nada, que no están solas ni solos, porque esa es la idea generalizada que tienen, que creen que estas situaciones les aqueja solamente a ellos y que nadie más va a poder empatizar con lo que les está pasando y por lo tanto les cuesta trabajo expresar qué les sucede, porque ellos obviamente tampoco se entienden, no saben lo que están experimentando. Entonces ese sería como lo primero, ¿no? Que entiendan que no estás solo ni estás sola y que el primer paso efectivamente sería reconocer que requieres la ayuda necesaria y que busques a alguien en quien confíes plenamente, porque pues obviamente cuando están en el malestar, cuando están en el desajuste, se acercan a personas no tan gratas, ¿no? Por la inexperiencia, ¿no? O sea, pueden acercar con el amigo que se va a burlar de ellos, con el familiar que los va a criticar o que hasta se va a molestar. Entonces, justo al acercarse a esas personas, van a hacer lo contrario, ¿no? O sea, se van a cerrar más a la ayuda. Entonces sí les sugeriría que busquen algún profesor, algún amigo, algún familiar en el cual en el pasado se hayan sentido escuchados, se hayan sentido contenidos, se hayan sentido no juzgados y entonces seguramente en esas personas podrán encontrar pues, la primera ayuda que requieren para pues algún profesional, ¿no? O para que abran esa situación con sus padres, para que esa persona los acompañe en la recuperación de su salud mental, emocional o psicológica. Ahora quiero abordar un tema muy delicado, pero muy necesario, las adicciones. Desde tu experiencia como psicoterapeuta, ¿consideras que el alcoholismo y la drogadicción siguen siendo un cáncer social? Sí, sí siguen siendo pues un cáncer social, un factor determinante como válvula de escape para las personas para poder atravesar su vida, su propia vida, ¿no? El problema del alcohol y la adicción va más allá solamente problemas familiares, como se pudiera pensar, ¿no? Es que la persona tiene problemas familiares, ¿no? O sea, va más allá de eso. O sea, tiene que ver con la falta de conocimiento de sí misma, de sí mismo, de que encontrar al interior suyo las herramientas necesarias para poder afrontar las cosas que le vayan sucediendo. Y al no encontrarlas o al creer que no puede, pues acude al consumo, ¿no? Acuden al alcohol, a las drogas, y muchos refieren, es que me siento bien, es que me ayuda a relajarme, es que me ayuda a olvidarme de mis problemas, ayuda a no enfrentarlos, ayuda a escapar de ellos, ¿no? Entonces, pero una persona en plenitud, en armonía, en equilibrio, ¿no? Con desarrollo personal, no va a tomar decisiones que se vulneren. Hablando de autoestima, por ejemplo, que esta palabra está muy de moda ahorita, ¿no? Que no tienes autoestima, que te falta amor propio, que sí tengo, que no tengo, cuando en realidad ni siquiera saben cuáles son los verdaderos parámetros de una persona que sí está con autoestima fuerte. Ejemplo, no me pongo en situaciones de vulnerabilidad de ningún tipo, no me autosaboteo, mis procesos de autocuidado los tengo muy claros e intento llevarlos a cabo pues el mayor tiempo posible. Ejemplo, ¿no? O sea, una persona que se sabe segura, con autoconfianza, no va a recurrir a, es que requiero la sustancia para relajarme o como diversión, porque hay muchas formas de diversión sanas, hay muchas formas
de entretenimiento que no implica meter una sustancia en mi cuerpo. ¿Por qué necesito meter esa sustancia? ¿Por qué creo yo que esa sustancia es necesaria en mi cuerpo si puedo tener un montón de elementos internos para ponerlos en función de lo que yo quiera vivir y experimentar, ¿no? Entonces, como yo, una de las herramientas primordiales que les pido en la sesión número 1, que ubiquen su lista de bienestar. ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Y que lo tenga súper claro dentro de lo saludable, dentro de lo sano. Y ahí entra todo, ¿no? Entonces, sí, el ser humano al no tener las herramientas, al no tener un profundo conocimiento de sí mismo, pues es muy fácil que pueda, como válvula de escape de su propia realidad, de sus problemas, de las situaciones que lo aquejan, fácilmente pueda consumir alguna sustancia o refugiarse en el alcohol o en alguna adicción. Me gustaría saber, ¿cómo se presentan estos casos en consulta? ¿Llegan acaso directamente por adicción o por consecuencias emocionales relacionadas a estas? Sí me llegan con casos de adicciones y de alcoholismo, sin embargo, como yo no soy la especialista, entonces sí soy muy clara con mis consultantes, ¿no? Que hay otras instituciones, otros terapeutas que tienen mayor formación en el área de adicciones o de alcoholismo y hago la canalización. Cuando sí los acepto, porque bueno, al final Huatulco es un lugar pequeño y me recomiendan bastante, afortunadamente, entonces, no, pero es que me dijeron que usted era bueno, entonces, primero como exploro si ya dejó la adicción, porque si ya dejó la adicción y ya está como en este proceso de recuperación de su vida, ahí sí los atiendo y sí les doy el acompañamiento, porque ya no están en adicción. Pero si están en adicción, no me compete porque yo no tengo la capacitación y entonces canalizo. Pero si ya están en proceso de recuperación, sí, porque al final no han desarrollado, sí, las estrategias de autoajuste, de autorregulación, que descubran que ellos mismos tienen las capacidades para poder afrontar los problemas de los cuales antes huían, o que no les gustaba, o que los desajustaba, o que les generaba mucho dolor, mucho enojo, mucha ira, mucha frustración, mucha impotencia, y que necesitaban ir hacia el alcohol o hacia la droga para no sentir todo eso. Entonces, cuando ya dejaron la sustancia y están como en este proceso de recuperación de sí mismos, ahí sí los atiendo. ¿Qué señales pueden indicar que una persona necesita ayuda profesional en estos temas? ¿Qué señales de riesgo? La primera sería las amistades. Normalmente el consumo de alcohol o de alguna adicción entra por la puerta de lo social, o sea, es con quién me estoy relacionando y ahí es donde la persona puede, pues que el amigo le invita, que el amigo, que no pasa nada. Perdón, es así cuando inicia el consumo mayormente, regularmente. 2, la pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba la persona, ¿no? Actividades, por ejemplo, el deporte, eh, actividades que disfrutaba y pierde interés por esas actividades. Que empiece a consumir a escondidas, que empiecen a mentir mucho. ¿Qué papel juega la familia y el entorno en el proceso de recuperación o recaída? Sí, juega un papel primordial la familia en el proceso de recuperación o recaída, por eso es que dentro de los procesos para el tema de adicciones, la terapia o la psicoterapia no solamente es a nivel individual, o sea, a nivel adicto. Tiene que acudir a proceso terapéutico la familia, tiene que acudir a terapia grupal el adicto, o sea, a 3 niveles, e incluso tener su grupo de apoyo. Entonces, lo que yo recomiendo a los familiares que se acercan a mí para que yo los atienda, cuando ya están en adicción, les digo, no, miren, el ideal es que vayas a una instancia que se dedique específicamente, aquí en Huatulco existe el Centro de Integración Juvenil, que ahí manejan estos 3 niveles. Primero les hacen el estudio socioeconómico a las familias, posteriormente pasan al adicto a su terapia grupal, terapia individual y la familia también lo citan a sus terapias familiares.
Y en los centros de rehabilitación privados es más, todavía es más cercano, pues al final están pagando, ¿no? Igual, ¿no? O sea, entra el adicto, lo acompañan a que tenga estructura, nuevos hábitos, es literal es una reestructuración cognitiva que hacen con la persona y la familia también tiene que asistir a sus terapias, sobre todo para, digamos, que entiendan los procesos, porque la familia mayormente cree que, bueno, ya dejó de tomar, entonces todos los problemas se van a resolver porque creían que el alcohol era el problema, ¿no? Y entonces no, era solamente parte del problema, es cómo la persona no se responsabilizaba, cómo la persona no se comprometía, cómo la persona tiene que aprender literal a vivir sin el consumo de la sustancia o del alcohol. Entonces, literal está reestructurando toda su vida, está cambiando hábitos, está cambiando formas de pensamiento. Entonces, si la misma familia está atada a una dinámica familiar violenta o unas dinámicas familiares hostiles, de juzgar, de criticar, de chismear, de anular, de minimizar, pues obviamente eso va a generarle o podría ser un parámetro para las recaídas, ¿no? En este intento de hacer las cosas de forma diferente, entran las dinámicas también familiares y entonces al ver que también no hay como ese cambio, porque a veces el adicto espera el aplauso, espera el reconocimiento, espera que le celebren, ¿no? Cuando al final él tiene que entender que la adicción la tenía él, que quien se estaba haciendo daño era él, que lo que requiere de la familia es la comprensión empática solamente, pero no que le agradezcan el que haya dejado de tomar. Entonces son procesos que cada este miembro de la familia vive de forma diferente y entiende de forma diferente. Por eso es que también es necesario que acudan a terapia familiar para que cada quien juegue su parte en el proceso de recuperación del adicto o del alcohólico. ¿Qué mensaje le darías a quienes tienen un ser querido con alguna adicción y no saben por dónde empezar a ayudarlos? ¿Y cuál sería el mensaje que mandaría a las familias que están atravesando por una adicción de algún familiar cercano o no saben qué hacer? Primero que nada, que busquen la ayuda especializada, que vayan a las instituciones adecuadas, porque luego, pues en su afán pues de ayuda extra, pues van luego a veces a las religiones y no es que sea mala, toda ayuda es buena, sin embargo, hay modelos específicos de intervención muy efectivos que están diseñados para problemáticas específicas de adicción o alcoholismo. Entonces, a eso me refiero con ayuda especializada. Hay muchas instancias, hay centros de rehabilitación y la otra, que busquen información, que se informen. Vivimos en la era de la información en donde a un clic de distancia me puede aparecer cantidad de opciones y que me van a abrir el panorama para cómo ayudar a mi familiar, ¿no? Entonces, pidan ayuda especializada, que se informen, que hagan la chamba de buscar información, empaparse de la información necesaria. Hay demasiadas lecturas también, demasiados libros que pueden ser una guía práctica para entender por los procesos que está pasando su familiar con adicción o con alcoholismo. Entonces, esas serían como las pautas a seguir. De corazón, Julieta, muchas gracias por abrirnos tu historia, tus desafíos y tu experiencia profesional. Estoy segura de que esta conversación dejó reflexión, acompañamiento y herramientas para quienes nos escuchan. A todos los que se quedaron hasta aquí, gracias por ser parte de Psicologeando Ando. Nos escuchamos en el próximo episodio con más temas para entendernos y cuidarnos. Hasta la próxima.